Retomamos la programación, 14:50 tal como decía el programa, y creo que es parte también de la eficiencia tanto en el trabajo diario pero también en la organización de estos programas. Vamos a hacer la plenaria número 5, cardiopatía isquémica. Mi nombre es Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, y tengo acá al lado a Juan Furmento. Juan es el jefe de cardiología del Sanatorio Nordelta y ha estado hasta hace nada en el Instituto Cardiovascular y ha transitado diferentes áreas, y su último gran éxito ha sido toda su responsabilidad que ha tomado sobre el área de emergencias, que realmente la dio vuelta y la dejó fantástico, con la vara muy alta para Alan, que es la que está continuando. Así que un gusto, Juan, tenerte acá como coordinador, y adelante, vas presentándolo. Bueno, muchas gracias, Alberto. La verdad que estamos entrando a la plenaria número 5. Acá vamos a hablar de cardiopatía isquémica, de abordajes modernos sobre el síndrome coronariano agudo, y tenemos invitados de lujo. Lo tenemos al doctor Michael Gibson, que es cardiólogo intervencionista, es investigador de la Universidad de Harvard, y nos va a hablar de un tema absolutamente moderno, de lo cual hay trabajos que solamente están on-go y no tenemos mucha información disponible, que son los anticoagulantes antifactor 11. Después vamos a hablar con Fernando Cura sobre lo que significa hoy en día tener la angioplastia moderna, que es tecnología con la que contamos en el instituto. Y por último, Mariano Brancich nos va a hablar de una tremenda experiencia que tenemos en el instituto de 20 años de cirugía de revasculación miocárdica. Para el panel de discusión me acompaña acá Jorge Velardi, María Esther Aris Cancela y Juan Pablo Costabel, que debe estar llegando. Un dato que le queríamos comentar: al finalizar esta plenaria, el doctor Velardi va a continuar con una disertación sobre lo que es el armado de una red cardiovascular, de lo cual él ya tiene muchísima experiencia. Así que los esperamos luego de esta plenaria. Y entonces, sin perder más tiempo, arrancamos con usted, doctor. Michael. Great. Well, thank you. Thank you for having me. I was lucky enough to take a tour of your facilities yesterday. I'm very envious of your radio lounge. Beautiful, better than ours. Congratulations on your attendance this year, the best attendance symposium ever, so congratulations. I was going to talk about factor XI inhibition, but I have news for you. I'm going to present the results of a late-breaking trial. Now, you've all been enrolled in the trial. You didn't know it. It was without your consent. The trial has been going on a long time. It's been going on for millions and millions of years. And it's nature's trial. When I began to talk about what I was up to, my son said, "Well, why are you doing all these trials, Dad? I mean, nature has already done the trial." And it's called Mendelian randomization. So some of you were randomized by our Creator to factor XI deficiency, and others of you have normal factor XI levels. So about 1 out of 1,000 of you, maybe 1 or 2 of you here in the rooms, in the areas around it, are deficient in factor XI. And here's what we know. If you're one of the folks who was randomized to factor XI deficiency, you have a lower rate of venous events. You also have a much lower rate of cardiovascular events. So it's protective against these kinds of thrombotic events. Now, here's the other good news. If you were one of these folks who are factor XI deficient, if you had to have one factor deficiency, this would be the one to have, because you have, in dark black here, the lowest risk of bleeding of all the other factor deficiencies. So it's pretty safe. You don't have any bleeding that's non-traumatic, all right? So I'm now going to talk about
coagulation, the coagulation cascade. It can be kind of scary, but I'm going to make it very simple. So simple that a hematologist might get mad at me. But there are two sides of the coagulation pathway. One good side, this is the side that forms good clots. These are the clots that stop you from bleeding. These are the clots that form on the outside of the vessel, and that's called the extrinsic pathway. That's good. Now, on the other side, those are the clots that form inside the blood vessel. Those are bad clots. Inside the blood vessel, so we call it intrinsic, the intrinsic pathway. Factor XI inhibition works here. It blocks this pathway, the bad clots, but does not block the good clots. So you can still form a good clot, the clot that prevents you from bleeding, but you don't form those bad clots inside the arteries and veins. Well, what information do we have to show that this might work? What's our reason to believe that nature's experiment might improve outcomes? Well, when you have a new anticoagulant, you often begin on the venous side. You often begin with knee surgeries and hip surgeries. And with 4 different drugs, 4 different pathways or types of molecules, I should say, consistent results. Less venous thrombosis events with factor XI inhibition. But here's the good news. Less bleeding than enoxaparin. So this is what we always want. We want better efficacy without a penalty in terms of bleeding, and that's what we got here. That's where we start. And the next disease state we often look at is atrial fibrillation. Now, the dosing for atrial fibrillation is often picked from the dosing of the knee studies. 100 milligrams twice a day of milvexian gave you less clots than enoxaparin. So it was superior to enoxaparin in the total knee replacement side. Now, I would point to this screen, but I don't want to blind anyone over here. As you see on this screen, the risk of bleeding was also lower than it was with enoxaparin. So 100 twice a day, giving a 0.7% risk of bleeding versus enoxaparin. So less clots, less bleeding, and that's why that dose is being tested out in this study, the atrial fibrillation study for milvexian. And I know here in Argentina you're participating. You're doing quite well in terms of enrollment. In this study, milvexian is being compared to apixaban as the control arm. And this trial has been going on for a few years now. It's randomized over 20,000 patients, has not been stopped. The primary endpoint is this. It will be non-inferior to apixaban on ischemic outcomes like ischemic stroke and embolization, but superior on bleeding. So that's the design of the atrial fibrillation study. Now, many of you may know and saw that another medicine, asundexian, another factor XI inhibitor, was inferior to apixaban. And the trial was stopped early because apixaban was better. Now you might say, well, why are we doing these studies then? I mean, here was a loss of this drug, a factor XI, to a drug we already have, apixaban. And I was asked to write an editorial about this in JACC. And here's why there's still a question, why there's still equipoise. The dose of milvexian that's being studied is about 4 times more than the dose of asundexian. The potency of milvexian is about 10 times greater than asundexian. Milvexian is being given twice a day. When you give a drug twice a day, you have higher trough levels, and when you have higher trough levels, you have less thrombosis. And
finally, we know that the levels at the trough are about twice as high for milvexian than they are for asundexian. So that's a reason to think or hypothesize that we may have better protection with milvexian. Trial's ongoing, 20,000 patients enrolled, has not been stopped, so there's clearly, at this point, no evidence of harm. Another factor 11 inhibitor that's out there is called abelacimab. This drug is even more powerful than the oral drugs. You give this drug once a month, sub-Q, the others are oral, and you get about 99% inhibition of factor 11. The others give you about 90 to 95%. So more powerful than the two drugs I've just shown you. Now, the trial of asundexian, or abelacimab rather, was stopped early because there was less bleeding with abelacimab than with rivaroxaban. So it looked safer. So they stopped the study, and they gave people open-label abelacimab if they wanted it. Now, that's the bleeding side of things, but what about the efficacy or stroke side of things? There was a little higher rate of stroke with abelacimab than with rivaroxaban, but the numbers were not statistically significantly different. So right now, that medicine, abelacimab, is being tested out in a trial you're participating here in Argentina called LILAC. Your country leader here is Cecilia Bahit. You're doing very well in terms of enrollment in this study. This is comparing in people who have a high risk of stroke, but who are not qualified to get an anticoagulant, who you're too scared to give an anticoagulant to, abelacimab versus placebo. And that study is ongoing. What about stroke? What about after you've had a stroke? One of the more, I think, I would say, results that gave us some hope from phase 2 were with one of the medicines, asundexian. It didn't do anything after a stroke to get rid of any of the small infarcts that happen in your brain that are asymptomatic. But for symptomatic events, for ischemic stroke, for TIA, recurrent symptoms, there was a finding where it did lower that risk in phase 2. Usually you don't see an efficacy signal in phase 2. So it gave us, I think, optimism to go on to phase 3. There is a big phase 3 study going on of asundexian after stroke. This trial enrolled about 12,000 patients. It's wrapped up. Hopefully the results will be presented early next year. Again, the desire is to show, ischemic stroke benefits compared to placebo. And the bleeding endpoint is, a rigorous assessment of the severe bleeds. What about milvexian? And you're participating in this study in Argentina. The dose of milvexian was determined from phase 2. And what you can see in phase 2 is that as the dose went up, there were fewer strokes, recurrent strokes. But at this dose, 50 milligrams, there were more ICHs. That's not what we want. So the dose that is being moved forward into phase 3 is this dose, the 25 milligrams twice a day. Don't worry, I'm not going to blind you guys. And that's the dose that we're studying in the stroke study. So again, milvexian here versus placebo at a low dose, 25 milligrams twice a day. The primary endpoint is, again, looking at ischemic stroke. The bleeding endpoint are those severe bleeds, fatal bleeds, or ICHs, to see if we don't have harm there. Finally, what about acute coronary syndromes? This is the study that I'm leading. Why would we think you would want to inhibit thrombin generation after ACS? Well, despite all that we do, we still have about a 10% risk of death
recurrent MI and stroke about a year after an ACS event. What we do know is if you've had an ACS event, you have higher levels of thrombin generation. We always think of the platelet, but we don't think of thrombin generation. The platelets, they quiet down. They quiet down after an acute coronary syndrome. Thrombin is the gift that keeps giving. I'll show you that it remains elevated for a year or more after the event. We also know that thrombin is bad. I mean, when someone comes into the hospital with ACS, what's the first thing you do? You start giving them an antithrombin. You start giving them heparin. But we've never given it over the long haul. We've never really given it chronically. Turns out thrombin is the thing that makes your platelets the angriest, so it's a good target. We've tried this experiment 5 times. 5 times it has worked, and I'll show you the data where adding an antithrombin improves outcome. The problem was there was more bleeding. So if we had a strategy to block thrombin without bleeding, I think it could really prove advantageous. Now, this is something I wasn't aware of, that people after an acute coronary syndrome, or the people who had an acute coronary syndrome, they have higher levels of factor 11. I didn't know that. And we also know that those people who had higher levels of factor 11 also had more events. So that makes it a viable target. That's factor 11. What about thrombin itself at the bottom of the cascade? Healthy people are walking around with lower levels of thrombin, but after you've had ACS, your levels of thrombin are elevated, and they're elevated for a couple of years. I like to say thrombin is the new cholesterol. Some of us have elevated thrombin, or bad blood, or clotting blood, and that puts us at risk of bad events. Who cares? Who cares if you have elevated thrombin? Well, if you have elevated thrombin, you have a 3 times higher risk of death. So it's a risk factor, and it's modifiable, as you'll see. So happy platelets are nice and round. They look like a plate. But when they get angry, they sprout these arms, these pseudopods, in an effort to reach out and grab another platelet. The thing that makes them the angriest is thrombin. And when the platelet does this sprouting of these new arms, it begins to make more thrombin on its surface and also begins to activate factor 11. So there's a positive feedback loop here that leads to clotting. Here are 3 studies that show that blocking thrombin improves outcomes in the setting after an acute coronary syndrome, including death. One of the trials I led, Atlas, we showed lower events. We showed lower events with rivaroxaban in the Atlas ACS2, and all of you participated in that here from Argentina. And then finally, COMPASS, giving it not in acute coronary syndromes, but chronically also reduced events. So this was for the rivaroxaban 2.5 milligram dose. There's also data for 2 other drugs showing the same thing. So right now, many of you in Argentina are participating in this study, again, under the guidance in your country of Cecilia Bahit. Patients with an acute coronary syndrome, particularly MI, are enrolled. They're randomized to milvexian or placebo. We are following them for a couple of years. We have made it about 70% of the way through the study. The DSMB has not closed the study down. We're looking at recurrent ACS events. On the safety side, we're looking at BARC3C and 5 bleeds. I'm happy to report that we have had no reports of excess bleeding from the Data Safety Monitoring Committee. So we're hopeful that this will be a safe approach. Now we just have to see if it is going to be effective. So I'd say almost 45,000 patients have been enrolled now. The Data Safety Monitoring Board has been carefully looking over all the data.
None of the studies have been shut down, so we continue to move forward towards the finish line. We hope to present a lot of the results of these studies in 2026. I'll also point out that in addition to the areas we just talked about, there are also studies looking at people with cancer to see if these drugs will prevent events in cancer and venous thromboembolism. So thanks for having me today. Congratulations on your record attendance. And again, I'm very envious of ICBA and your facility and your radio lounge and everything that you're doing. You should be very proud of the quality of all that you're doing. Thanks for having me today. Hacemos igual preguntas al final, ¿no, Juan? Correcto. Así que le damos lugar a la segunda presentación, en este caso Fernando Cura. Fernando es el jefe del Departamento de Hemodinamia, de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular, y va a hablar del bloqueo al flujo, revascularización que cambia pronósticos. ¿Qué título, Fer, eh? No lo puse yo, no soy tan artista, pero con bastante imaginación. Acá, digamos, me parece que está bueno hacer un recordatorio. Está Jorge Velardi, que realizó la primera angioplastia acá en Argentina. Han sido muchos años de desarrollo de la angioplastia y llegamos a un momento de madurez donde, por supuesto, habrá cosas que mejorar y cosas que podrán ir desarrollándose, pero la precisión que logró la angioplastia por medio de las imágenes, por medio del tratamiento médico óptimo, por medio de stents más biocompatibles, con menor tasa de rechazo, nos han permitido crecer en cuanto a la eficacia, a la calidad, y esto también nos ha transformado la forma de hacer angioplastia a poder desarrollar un programa de angioplastia ambulatoria, dada la seguridad, la alta seguridad de lo que resulta una angioplastia hoy. Esta diapositiva, que es bastante compleja, muestra que a lo largo de muchos años, esto es un metaanálisis de 25 trials que han comparado diferentes estrategias de la angioplastia, pero lo que se ve que la mortalidad de la angioplastia ha venido en descenso, la tasa de trombosis del stent ha venido en descenso y también la tasa de restenosis. Y todos estos factores que les comento han hecho, y estos son la curva actuarial de angioplastia y de cirugía de bypass en el ICBA de 10 años. Fíjense cómo las curvas de angioplastia van incrementándose a medida que van pasando los años y por supuesto va un poco en retroceso lo que es el número de cirugías coronarias. Y les dejamos los casos más complejos. Después ya Mariano nos va a comentar un poco los resultados en esta población, pero claramente la angioplastia ha ido creciendo y ha habido mucho impacto en lo que son las imágenes. Las imágenes angiográficas, que acá las podemos ver, como el stent boost, es una técnica que se hace radiológicamente para poder ver si está el stent bien impactado, si está homogéneo. Técnicas para reducir la cantidad de contraste, como son técnicas de row mapping coronario, y técnicas ya de imágenes intravasculares. Las imágenes intravasculares tienen un impacto en el pronóstico y en el resultado de las angioplastias, sobre todo de las angioplastias complejas. Cuando hablamos de imágenes intracoronarias, hablamos de IBUS y hablamos de OCT. Mayormente en el instituto utilizamos IBUS y esto nos permite no solamente entender cuál es la composición de la placa, diferencia placas calcificadas versus placas vulnerables con core lipídicos, permite ver las características de estas lesiones, tratar de identificar el grado de obstrucción y sobre todo optimizar angioplastias complejas. Cuando enfrentamos una angioplastia de tronco, cuando enfrentamos una angioplastia de una bifurcación, tenemos que entender que el resultado tiene que ser muy óptimo para reducir el riesgo de trombosis de stent, de complicaciones que puede tener la angioplastia. El OCT tiene indicaciones un poco más precisas, es más costoso, en Argentina está menos utilizado, pero también ofrece información muy precisa en cortes axiales para ver tamaños de stent y tamaños de, digamos, de composiciones de placa.
Hay muchos estudios que se han realizado para ver el impacto del IVUS en la angioplastia, pero específicamente este metaanálisis conglomeró muchos ensayos clínicos, más de 60.000 pacientes, para poder entender que en la angioplastia compleja el IVUS, o sea, guiar la angioplastia mediante ultrasonido intracoronario, permite reducir la mortalidad, la trombosis de stent y la restenosis. Es decir, que esto se traslada a las guías y hoy las guías americanas recomiendan como indicación 1A el uso de IVUS intracoronario en lo que son las lesiones de tronco y lo que son las lesiones complejas en la sala de hemodinamia. Es decir, que es algo que van a ver que sus pacientes están siendo tratados muchas veces con este tipo de herramientas que nos permiten ser más precisos. El uso de IVUS también fue creciendo a lo largo de los años en nuestras salas de hemodinamia, llegando ahora al 16%. Esto va a seguir creciendo, ya les digo, por el impacto que tiene en los resultados. ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para el tronco de corona izquierda, para entender los mecanismos de restenosis, pacientes que tienen restenosis o que tienen trombosis de stent, que si bien son fenómenos raros, tenemos que entender el mecanismo. Muchas veces son stents infraexpandidos, stents que no se han dimensionado adecuadamente. Y por supuesto, como les dije antes, para tratar lesiones complejas. Ahora vamos a llevar estos conceptos de una angioplastia más segura, una angioplastia de máxima calidad, a tratar de hacer que la calidad de la atención del paciente sea mejor. Y para eso desarrollamos ya hace muchos años, hace más o menos 10 años, la angioplastia ambulatoria. Esto comienza con el acceso radial. El acceso radial se introduce en nuestra práctica hace más o menos 15 o 18 años y de alguna manera va permitiendo que el paciente pueda deambular rápidamente. Pudimos ver que los eventos post-angioplastia, cuando ocurren dentro de una franja horaria muy próxima a la angioplastia. Es decir, que luego de 2-3 horas de la angioplastia es raro que ocurran eventos. Y por eso desarrollamos un programa de angioplastia ambulatoria para reducir la estadía hospitalaria, de esa manera incrementar la disponibilidad de camas para poder tener los pacientes complejos que requieren hospitalización y reducir los costos de las intervenciones, pero siempre manteniendo los mismos niveles de seguridad, y por eso siempre estuvimos auditados por el Departamento de Calidad y de Seguridad del Instituto para ver que todos los pasos que dábamos eran correctos. Hace ya 6 años, en el año 2018, desarrollamos una sala ambulatoria donde el paciente puede moverse libremente, ya no usa una habitación, no está desnudo, está con su propia vestimenta, entra a la sala de cateterismo pudiendo vestir su ropa, porque los accesos que usamos son radiales, ya sea distal, proximal o cubitales. Es decir, que los pacientes es raro que se necesite un acceso femoral. Cuando se usa acceso femoral, por supuesto, el paciente entra sin ropa a la sala, pero mayormente el 90% y largos % de pacientes se hacen por acceso radial. El paciente no hace ayuno, es decir, puede estar alimentándose normalmente y de esa manera se redujo mucho la hipotensión y las complicaciones de baja presión luego de las angioplastias. Y pudimos ver que no solamente las lesiones simples en rojo, como se ven acá, sino que las lesiones complejas también, troncos, rotablator, múltiples stents, se pueden hacer en el Radial Lounge en un ámbito con máxima seguridad. Es decir, que el paciente no tiene un criterio de exclusión de una angioplastia ambulatoria en el Radial Lounge por hacerse una angioplastia de tronco o por usarse rotablator, sino depende del resultado de la intervención. Depende cómo esté el paciente post-intervención y cómo esté el paciente pre-alta, 4 horas después del alta. Para ejemplificar, este es un paciente muy joven que tiene una espondilitis anquilosante y que fue rechazado de cirugía con oclusión total de la coronaria derecha, una obstrucción muy severa, muy larga de la descendente anterior, que el paciente
en 2 intervenciones, se puede resolver, se puede tratar de esta manera, optimizando el resultado con el uso de IBUS, que este es el tipo de imágenes que nos brinda y nos permite hacer una angioplastia con la máxima seguridad que podemos darle. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Buenísima la presentación. Y ahora es el turno del doctor Mariano Brancich, que es staff de cirugía cardiovascular. Nos va a hablar de la experiencia del ICBA en estos 20 años que fueron de cirugía de revasculación miocárdica doble mamaria. Sin bomba. Sin bomba. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En los próximos minutos les voy a contar la experiencia de los últimos 20 años de la cirugía que desarrollamos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que es básicamente la cirugía coronaria sin circulación extracorpórea y con 2 arterias mamarias como únicos conductos. Ustedes saben que hubo a principios del siglo 2 estudios muy importantes de Cleveland Clinic que demostraron los beneficios de las 2 mamarias utilizándolas como conductos de revascularización, no solo beneficio en mortalidad, sino beneficio en reintervención, reoperación. Pero 10 años después de estos estudios apareció un estudio randomizado, 2 mamarias versus mamaria y vena, que no demostró beneficio, así que todo el ímpetu inicial que tuvieron muchos lugares del mundo y que también nosotros tuvimos, en algunos lugares desapareció. Sin embargo, nosotros seguimos confiando en que las 2 arterias mamarias son los mejores conductos que podemos ofrecerle al paciente, y además a eso le agregamos la cirugía sin bomba, que algunos autores han demostrado en estudios retrospectivos u observacionales que reduce el número de stroke, que tienen menos complicaciones, pero que sin embargo tampoco en ningún estudio randomizado pudo demostrarse su beneficio. Así que les voy a contar lo que nos pasa con una técnica que no tiene beneficios demostrados por los estudios randomizados, pero que sí en la mayoría de los estudios observacionales. Incluso publicamos nosotros varios estudios de estas técnicas, tanto en revistas nacionales como en revistas internacionales de primer nivel, como ustedes ven ahí. En todos esos estudios, que como les digo son observacionales y de experiencia de un solo centro, los resultados de cirugía sin bomba y de cirugía con 2 mamarias comparado con bomba o comparada con una mamaria y vena, siempre los resultados de la cirugía con 2 mamarias y sin bomba han sido mejores. Así que difícil de demostrar en un estudio randomizado que la mortalidad baja cuando la mortalidad ya es baja, difícil de demostrar en un estudio randomizado que el stroke baja cuando el stroke ya es bajo. Se necesitarían un número enorme de pacientes que ningún estudio es capaz de obtener. Entonces, bueno, nos deberemos contentar, sí o no, depende de cada cual, con los estudios que no son randomizados. ¿Cuál es la estrategia de revascularización que utilizamos en el ICBA desde hace 25 o 30 años? Bueno, como ustedes ven, hasta el año 2000 o 2001 nuestra estrategia era mamaria izquierda a la descendente anterior, radial o vena al resto de los conductos, y todo esto lo hacíamos con circulación extracorpórea. En el año 2001 comenzamos a hacer cirugía sin circulación extracorpórea, pero copiando la técnica que veníamos practicando con bomba, es decir, mamaria a la descendente anterior, radial y vena sin circulación extracorpórea. A partir del año 2003 comenzamos a utilizar las 2 mamarias, y como ustedes ven en la curva que se ve ahí en amarillo, esa es la mamaria derecha, y ahí ves cómo sube el número o el porcentaje de casos con mamaria derecha para llegar a superar el 90% la utilización de 2 mamarias y caer prácticamente a 0 el uso de la radial y cercano a 0 el uso de la vena. Así que nuestra cirugía diaria es 2 mamarias sin circulación extracorpórea. Como ven acá, cirugía con el corazón latiendo, a eso se refiere la cirugía sin circulación extracorpórea. Mamaria izquierda a la descendente anterior, mamaria derecha en T desde la izquierda hacia el resto del circuito izquierdo e incluso la coronaria derecha distal. Esta es nuestra técnica habitual. Y así es que en los últimos 20 años pudimos realizar casi 4.500 pacientes con esta técnica, y son los resultados que les voy a mostrar ahora. Como ustedes ven, los resultados a 30 días son muy buenos, bajísima mortalidad, muy bajo número de complicaciones. Esto está publicado y esto nos alienta a seguir con esta técnica a pesar de que no haya, como les dije, estudios randomizados que la avalen. Y así tomamos entonces casi 9.000 pacientes
De ahí excluimos las cirugías de emergencia, excluimos las cirugías con radial y vena, excluimos las reintervenciones y nos quedamos con 4.400 pacientes en los cuales evaluamos por edad mayor o menor a 65 años, por su fracción de eyección, por su diabetes, presencia de diabetes o no, y por el índice de masa corporal. Como ustedes ven, la edad promedio fue una distribución normal, la edad fue de 65 años, 90% prácticamente hombres. Esto es algo que es histórico en el ICVA, la mayoría de los pacientes, y en todo el país, pero quiero decir, en el ICVA, esto ya lo hemos mostrado, solamente tenemos 10% de mujeres o un poco menos, el índice de masa corporal promedio es alrededor de 27, y como ustedes ven, la mayoría de los pacientes tienen angina crónica, algunos 30% tienen angina inestable, y ahí a la derecha ven el cuadro en el que se ve que la relación de la edad con la muerte no es lineal. Inicialmente, en los menores de 60 años, la posibilidad de muerte es extremadamente baja y a partir de los 65 por cada año va subiendo la posibilidad de muerte, así que 65 fue el punto de corte que tomamos para hacer las curvas de sobrevida. Como ustedes ven, la sobrevida global a 30 años es del 30%, 70% a 10 años para la población global, y cuando dividimos por edad, tenemos un 60% de los pacientes menores de 65 años que están vivos a 20 años y tenemos un 5% de pacientes mayores a 65 años vivos a 20 años, con lo cual la edad, obviamente, por encima de 65 años es un predictor muy importante de mortalidad. Eventualmente se podrá pensar el beneficio de las dos mamarias por encima de los 65 años o no, considerando la sobrevida que puedan tener estos pacientes. En cuanto al tipo de angina, no hay diferencia, angina crónica o angina inestable, es exactamente lo mismo para ir al quirófano en cuanto a sobrevida, pero sí la cirugía de urgencia se asoció con una menor mortalidad. Esto es algo que no tiene una explicación clínica muy lógica, porque se supone que el paciente con cirugía de urgencia tiene, peor evolución. A nosotros eso no nos resultó así, sino que parece ser un factor protector. Con respecto a la función ventricular severa presentó un riesgo significativamente mayor de mortalidad. Esto no es algo nuevo, pero es algo que también nos ocurre a nosotros. Ninguno otro de la función ventricular, ni leve ni moderada, ni normal, por supuesto, fue un predictor de mortalidad, pero sí la función ventricular severa, incluso ajustada por predictores clínicos. En cuanto a la presencia de diabetes, los pacientes con diabetes tienen peor evolución que los pacientes sin diabetes. Esta asociación se mantiene incluso luego del ajuste por otras variables como función ventricular, edad o comorbilidades, así que la diabetes por sí misma es un predictor de mala evolución a largo plazo. Estamos hablando de 20 años, no nos olvidemos de eso. Y cuando hicimos el análisis de qué pasa con un paciente que tiene diabetes y además tiene índice de masa corporal alto, porque esto normalmente ha sido una contraindicación para utilizar dos mamarias, la diabetes y la obesidad era una mala combinación, a nosotros no nos resultó un factor predictor de mala evolución el índice de masa corporal elevado. Siempre la diabetes marca pronóstico combinada con cualquier índice de masa corporal, pero no el índice de masa corporal por sí sola. Así que un paciente con índice de masa corporal alto puede ser intervenido con dos mamarias con el mismo riesgo que uno con índice normal. En cambio, un paciente con diabetes tiene más riesgo que uno sin diabetes. Y esta es la sobrevida combinando edad y diabetes. Por supuesto, la edad, que ya era un predictor de mortalidad, y la diabetes, que también era un predictor de mortalidad, cuando se combinan ambas, obviamente la posibilidad de mala evolución es más alta. Sin embargo, los pacientes más jóvenes no tienen esta mala evolución y tienen una sobrevida muy alta a 20 años. Con respecto a la necesidad de reestudiar a estos pacientes por cuadro clínico que así lo amerite, por angina, evidentemente, ha sido del 15% a 20 años, y como ustedes ven, estas angiografías realizadas por necesidad clínica, no por control específicamente, nos muestran que la mamaria izquierda tiene una permeabilidad de más del 95% a 20 años, que la mamaria derecha a la circunfleja, a la primer circunfleja, tiene una permeabilidad del 90% a 20 años, y que en cambio la mamaria izquierda distal, ya sea una segunda circunfleja o a la coronaria derecha distal, tiene una permeabilidad de alrededor del 85%. En resumen, una alta permeabilidad, arriba del 85% como el peor número, para las dos mamarias a 20 años.
Así que este estudio representa una de las cohortes más grandes de cirugía coronaria sin circulación extracorpórea con 2 mamarias, tanto de la Argentina como del mundo. Los pacientes con mamaria izquierda, con mamaria bilateral y menores de 65 años presentan una sobrevida muy alta, 60% a 20 años. La edad, la disfunción ventricular severa, la edad por encima de 65 años y la diabetes son predictores independientes de mortalidad a largo plazo que tenemos que considerar para elegir entonces esta técnica. Y además, la necesidad global y acumulada de cinecoronariografía al seguimiento fue, como les dije, del 15% con una permeabilidad alta para la mamaria. Por supuesto que esto es el resultado del trabajo de 20 años de un montón de gente, no solo cirujanos, sino todo el equipo de quirófano que está trabajando en conjunto para lograr estos objetivos y que estos resultados puedan ser diarios y esto se ha transformado en algo de todos los días, no digo de rutina porque no me gusta esa palabra, sino de todos los días que nos diferencia y que nos distingue al ICVA como uno de los lugares donde se hace mejor cirugía coronaria en la Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias Mariano, excelente presentación y gracias por compartir toda la experiencia del Instituto en estos últimos 20 años. Si quiere empezamos con la ronda de preguntas. ¿Querés arrancar vos, Marister? Ahí está. Ahí va. Gracias. ¿Se escucha? No, a ver. ¿Se escucha? Creo que sí. Sí, anda bien, ¿eh? Gracias. Sí, doctor Gibson, gracias por su presentación. Mi nombre es María Esther Ariscancela, yo soy hematóloga en el Instituto Cardiovascular. Y usted ya nos refirió, voy a ir al asundexian y a la falla del asundexian en el protocolo. Y mi pregunta es, más allá de la dosis elegida de 50 miligramos y la administración diaria, ¿cuál es su opinión con respecto al método de medición de la inhibición de 11 y si hubiera sido mejor elegir un método de generación de trombina para documentar la correcta inhibición del 11? Y más allá de eso, de esa pregunta, digamos, desde el laboratorio, mi otra pregunta es su opinión acerca del uso de los inhibidores de 11 en los pacientes en hemodiálisis, que son una población crítica donde no podemos a veces administrar DOACs y tenemos severas limitaciones por riesgo hemorrágico en cuanto a la anticoagulación. Gracias. Well, I mentioned that there were several causes as to why asundexian may not have succeeded. I did not mention the assay that was used to measure inhibition was developed internally at Bayer. There have been some questions raised about whether it really reflects factor XI inhibition. The problem is there's no way to compare the different drugs, the Bayer asundexian to the milvexian to the abelacimab. All the assays are different. We don't have an apples-to-apples comparison. The best we can do is looking at trough levels of PTT, which seem to be high with milvexian, very high with abelacimab. So we may have been misled by believing we were inhibiting factor XI, and we really weren't. So the dose may have been too low. Hemodialysis is an area you would think it would be good. You have a lot of tubing, you have a lot of devices that are making the intrinsic pathway angry and activated, but so far the trials have not succeeded. Some are still ongoing in hemodialysis patients. One of the problems with hemodialysis patients is bleeding, and the team does not like it if you have some bleeding. And it may not be major bleeding, it just has to take longer, and the nurses don't like it. So that we're still waiting, but one of the trials did not succeed there.
Thank you. Quisiera hacer dos preguntas, una al doctor Brancic y después cualquiera, doctor Cura o el doctor Gibson, puede tomar la otra pregunta. Con respecto a cirugía, siendo tan evidente la disminución de tasa de stroke, la no necesidad de circulación extracorpórea, que no solo disminuye stroke, sino otras situaciones, siendo tan evidente la permeabilidad a largo plazo, ¿qué pasa que esta técnica no fue testeada en Estados Unidos y Europa? ¿Por qué no tiene el mismo grado de aplicabilidad que parecería mandatoria de acuerdo a la data que viví y que presentás? La cirugía con 2 mamarias en Estados Unidos representa más o menos el 5% de los casos y hay centros muy especializados de pocos lugares de Estados Unidos que hacen 50%, no más que eso. En Europa 10%, en Australia 40%, en Japón 80%. O sea, en el mundo está distribuida la utilización de esta técnica de maneras diferentes y no encuentro una explicación muy clara de por qué. Creo que como la cirugía con 2 mamarias puede tener un riesgo de infección que es algo mayor que la cirugía con una sola mamaria y la infección es una situación que ranquea mal a los hospitales y que además les cuesta económicamente, creo que esa puede ser una de las causas en la que, por ejemplo, en Estados Unidos no se utiliza. Porque tener un alto índice de infección o un mayor índice de infección que la media ranquea una estrella menos y eso implica además económicamente menos plata para la institución, de tal forma que esa puede ser una de las causas por las que no se utilizan las 2 mamarias. Y además porque no hay un estudio que sí lo avale, porque si hubiese un estudio randomizado que lo avala, todo eso pasaría a un segundo plano. El estudio randomizado ART, que no pudo comprobar el beneficio de las 2 mamarias, tuvo un alto cruce de ramas y además en la rama arterial pura, en la rama arterial y vena, perdón, se utilizó la arteria radial, de tal forma que hubo un conducto arterial metido en el medio de los grupos venosos que pudo haber mejorado el resultado. Cuando se analizó intención de tratar, las 2 mamarias resultaron mejor. Cuando se analizó la experiencia del cirujano, las 2 mamarias anduvieron mejor. De tal forma que ahora está ongoing otro estudio que se llama Roma, donde sí se va a evaluar específicamente 2 mamarias versus mamaria y vena y mamaria y radial, de tal forma de darnos cuenta a ver si realmente las 2 mamarias tienen o no un beneficio y creo que ahí va a cambiar el uso. Muchas gracias. Quizá la otra pregunta para cualquiera de los dos que la quiera tomar, en el mismo sentido, siendo tan evidente el beneficio de IVUS y de imágenes intravasculares, siendo que se lo elevó a una evidencia 1A, al menos en las guías clínicas americanas, por lo menos por la angioplastía compleja, tronco y 3 vasos. ¿Por qué es tan bajo el porcentaje de utilización de IVUS? Al menos en Europa es muy bajo, en Latinoamérica es bajo, en la Argentina probablemente, excepto en el ICVA, sea bajo, y no sé exactamente cuál es el porcentaje en Estados Unidos, pero es algo de tal evidencia en su beneficio que solo el costo podría justificar la no utilización. Fuera de eso, ¿tienen otra explicación? Well, the rate of use of IVUS in the U.S. is quite variable. In some centers, it's very, very high. Such in our center, it's, maybe 80% of cases. But in other hospitals, it's quite low, maybe 5 to 10% of cases. So I think it depends upon the culture, how far out of training operators are. People who are further out of their training don't use as much IVUS. Some people further outside their training look at the randomized trials and they say, well, there was no benefit in the biggest randomized trial not of left main, but of all comers. And what was really seen was that you had about a quarter size bigger implant with IVUS than without. So a lot of the older docs, a lot of the older interventional cardiologists say, all right, I'll just make my stent bigger without the IVUS. But highly variable. I can't tell you why, but I think a lot of it is just
is just inertia, clinical inertia, that people don't want to learn new things. The other problem in the U.S. is time is money. And it takes, you know, people say it's quick, but it takes a little longer. It might take 15 minutes longer. And people are trying to turn the rooms over quicker. So there are economic disincentives in the U.S. Muchísimas gracias. Creo que ya no estamos pasando de tiempo. Ha sido una plenaria increíble. Abordamos lo moderno, actual del síndrome coronariano agudo. Y bueno, ahora seguimos con el doctor Velardi y su exposición de red de cardiovascular.